nuestro corazón, de tal manera que nos asemejemos más a ti, Señor. Te ruego esto en el nombre de Jesucristo, por quien estamos aquí. Amén. Hoy pueden ver el título: Me amó, me adoptó. Y vamos a hablar sobre un tema muy particular, la adopción, pero desde la perspectiva bíblica, obviamente. Hoy en día se habla mucho de la adopción. No sé si has visto en las redes sociales o has recibido alguna invitación. Ya no solamente puedes adoptar niños, puedes adoptar también mascotas. E incluso he visto fanpage o movimientos, no sé cómo decirlo, de adoptar plantas. O sea, puedes adoptar una planta, imagínate. Obviamente está en peligro de extinción y tantas cosas. Y es que el término adopción es usado hoy en día como sinónimo de dar cobijo, dar protección, dar un hogar o darle amor a quien no lo tiene. O también sinónimo de salvar una vida. ¿No es cierto? Sí, creo que todos estamos sintonizados en esto, ¿verdad? Incluso hoy en día la adopción es usada como un medio de realización. En un inicio, y de antaño estuve leyendo un poco de cómo es la historia de esto de la adopción o de dónde proviene. Normalmente la adopción tiene que buscar el beneficio del adoptado. Pero hoy las cosas se han invertido, porque hoy se busca adoptar para el beneficio del adoptante. Y es así como la adopción se ha vuelto un medio de realización. Un ejemplo claro es, por decir, las parejas del mismo sexo, ¿no? No es porque tengan un caso de infertilidad severa, sino porque simplemente se les da la gana de ser padre y padre o madre y madre y quieren adoptar un niño o una niña para que sean llamados una familia. Pero bueno, ese es un tema que podemos discutirlo en Reforma Youth. Para eso están los sábados a las 7 de la noche. Y ya lo hemos conversado, por cierto. Se entiende entonces por adopción, si es que queremos definir el término, como un acto jurídico por medio del cual dos personas, normalmente un adulto y un niño, establecen una relación de paternidad o maternidad, en el que el adoptado obtiene beneficios del adoptante como si fuera su hijo biológico, cuando en realidad no lo es. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Es súper fácil, ¿verdad? Y creo yo que todos tenemos la noción de la adopción. Es decir, quien no es hijo biológico o no es hijo en el sentido jurídico, por así decirlo, obtiene los beneficios como si lo fuera. Y esto tanto en el sentido legal y como afectivo. Pero nosotros queremos entender un poco acerca de lo que Dios tiene para decirnos de eso. Y yo creo, y les voy a hablar hoy de el modelo por excelencia de la adopción. Una adopción, por cierto, a la cual cualquiera puede acceder y disfrutar. Una adopción que trae muchos más beneficios que los beneficios legales o jurídicos o afectivos que podemos encontrar aquí en la tierra. Sin menospreciarlos, obviamente, es muy importante este tema. Y es esta adopción que solo puede ser hallada en Dios. Entonces, redefiniendo un poco también la adopción a lo que vamos a ver exclusivamente hoy, la adopción está relacionada con la obra de salvación divina, con la obra de salvación de Dios, como esa acción mediante la cual Él, Dios, nos hace miembros de su familia. Y me gustaría establecer algunos antecedentes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay una referencia explícita o un término explícito para la adopción. Sin embargo, encontramos algunos ejemplos que nos hablan ya de que, si bien es cierto, Dios no hablaba como tal de una doctrina de la adopción, por así decirlo, sí era una práctica que estaba instaurada en Israel y se aplicaba. Por ejemplo, cuando Abraham le dice a Dios que como no tenía hijos, cuando Dios le dice, oye, vas a ser padre, y él dice, pero no tengo hijos, entonces Eliezer es un esclavo que ha nacido en mi tribu y él va a ser el heredero, le dice. Y había ya una noción de que alguien podía ser beneficiario a pesar de no ser hijo.
Por ejemplo, Moisés también fue adoptado por la familia egipcia, ¿no es cierto? Entonces también hay una idea de adopción allí. E incluso en la antigua Mesopotamia o en códigos babilónicos, esta práctica de la adopción era muy recurrente. Y sabemos, o bueno, los que han leído un poco el Antiguo Testamento, saben que el pueblo de Israel tuvo algunas prácticas, adoptó algunas prácticas de estas otras naciones, y por ahí pueda ingresar la idea de la adopción, que más adelante ya se puliría, por así decirlo, en la cultura de Grecia y Roma. E incluso Dios trataba a Israel como hijo, a pesar de que no eran sus hijos como tales, ¿verdad? Es decir, no los hijos como Jesús, por así decirlo. En Isaías capítulo 1, versículo 2, Jesús se refiere a Judá como: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Y otras referencias. En el Nuevo Testamento, más bien, la idea o la doctrina, por así decirlo, de la adopción ya es más explícita, especialmente por Pablo, aunque Juan y Pedro también hablan de esto. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, un pasaje muy conocido. Yo voy a leerlo de aquí, de la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Y yo sé que tienes otra traducción, Reina Valera, Biblia de las Américas, NBI, pero vamos a comprender que habla de lo mismo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice esto: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero a todos los que creyeron en Él. ¿De quién está hablando? En el contexto está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Juan dice a todos los que creyeron en Él, es decir, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho. ¿Quién les dio el derecho? En el contexto es Dios. Dios les da el derecho de llegar a ser sus hijos. Entonces, aquí hay cositas que tenemos que considerar y son evidentes en el pasaje. Número uno, que llegar a ser hijo de Dios es un derecho, es un beneficio, es un regalo, es un favor. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos ganar por nuestros propios méritos. No es algo que nosotros podamos obtener, postular a una vacante, por así decirlo, haciendo nuestros mejores esfuerzos. ¿Estamos claros con eso? Recordemos que la adopción es la acción de Dios de hacer a quienes no son sus hijos. Y eso está en el contexto de la salvación. Y la salvación es por pura gracia, dice Pablo en Efesios. La salvación no es por obra. Ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Es algo en la definición básica, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje nos deja algo bien claro. Nuevamente, ser hijos de Dios es por gracia. Y que es necesario, como segundo punto, es necesario creer y recibir a Cristo para obtener este derecho. Si me acompañas al Gálatas capítulo 3, versículo 26, en la segunda parte de este versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Pablo, autor de la carta a los Gálatas, dice esto: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces Juan y Pablo están en sintonía, están hablando de lo mismo. Para ser hijos de Dios es necesario confesar y recibir al Señor Jesús. Creer y recibir a Cristo. Creer no solo de su existencia, porque hoy en día a veces... Bueno, yo también reconozco que los teístas tienen mucho provecho hoy en día, pero no estoy a favor de aplaudir mucho al teísta, porque el teísta dice, muy bien, sí, hay un creador, hay un Dios, pero de pronto hasta ahí se detiene. Pero él no cree ni ha recibido a Jesús como su Salvador. Puedes hablar mucho de la historicidad de la persona de Jesús. Puedes saber muchísimo acerca de en qué lugar nació Jesús y cuál era el contexto histórico y su familia y sus vecinos, etc. Pero si tú no le crees a Él
no crees lo que Él hizo para Dios y para sus propósitos, no crees lo que Él hizo por ti, para pecadores como nosotros, y no le recibes por medio de la fe, entonces no hay esperanza alguna de ser hecho hijo de Dios. A menudo a la gente hoy en día no le gustan estas noticias o estos comentarios exclusivos, por así decirlo. ¿No es cierto? No sé si has escuchado, pero hay quienes dicen que todos somos hijos de Dios, y cuando hablan de todos, hablan de toda la humanidad. Y Juan 1:2 es un versículo usado para refutar esta idea. Porque por ejemplo, si los apóstoles están hablando de ser hechos hijos de Dios o recibir el derecho de ser hijo de Dios, por consecuencia se entiende que hay quienes no son hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no todos somos hijos de Dios, porque no todos confiesan a Jesús, no todos creen en Él, ni todos le reciben. Amén. Como tercer punto de este pasaje, tenemos que ver que si alguien da y otorga este derecho, es únicamente Dios. El pastor no puede entregarte ese derecho. No te haces hijo de Dios por firmar la membresía en tu iglesia local. No te haces hijo de Dios porque el líder te dice, oye, sí, ¿no? Yo confirmo que tú eres un hijo de Dios, valiente y esforzado. No. El único que puede otorgar este beneficio, esta gracia, este favor, es Dios. Hay quienes son hijos de Dios y hay quienes no son sus hijos. Y yo quisiera empezar primero por la parte negativa, es decir, ¿quiénes no son hijos de Dios? ¿O cómo luce alguien que no es hijo de Dios? Si tú has leído las versiones de Reina Valera o Biblia de las Américas, en Efesios capítulo 2, del versículo 2 al 3, vas a ver que Pablo usa como referencia o hablando de las personas que no han confesado, ni han creído, ni recibido a Jesús como hijos de desobediencia. Definitivamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando él habla de hijos de desobediencia, no creo que se refiera a hijos de Dios, ¿verdad? Y más adelante también dice hijos de ira. Y nuevamente no creo que esté hablando de los hijos de Dios. Y no creo que entonces todos sean hijos de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Genial. La Nueva Traducción Viviente usa esta expresión. Para hijos de desobediencia dice aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Y para hijos de ira usa la explicación de que son objetos del enojo de Dios. Entonces, quienes no son hijos de Dios andan en constante y evidente desobediencia a su voluntad y son justos merecedores de la ira de Dios. ¡Wow! ¿Qué? ¿La ira de Dios? Alguien podría decir. Sí. No es que Dios sea un barbón, blancón y reluciente, amargado. No. La ira de Dios, y podemos hablar esto luego, pero básicamente es el rechazo de parte de Dios hacia lo que no es santo. Porque Dios es santo. Habacuc 1, versículo 13 dice que Dios es tan puro de ojos que no puede ver la maldad. Los salmos hablan muchísimo de la santidad de Dios. Entonces, si tú no reconoces que Dios es santo, entonces no sé de qué Dios estás hablando. De cualquier otro ser o una idea tuya a la que quieres atribuirle deidad. Pero por definición Dios tiene que ser santo, perfecto, puro y justo. Y aquello que se revela contra su pureza, su justicia, su santidad y su rectitud, Él lo rechaza. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice que los que pecaron contra Dios han sido destituidos, alejados, apartados de la gloria de Dios, de su santidad y de su presencia. Es esto lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Se quedaron allí en la presencia de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Fueron expulsados
Fueron echados de la presencia de Dios. Esta es la reacción natural de parte de un Dios santo. Rechaza lo que no es santo. Entonces, cuando la Biblia habla de hijos de desobediencia o hijos de ira, habla de personas que se han rebelado contra Dios. Pero aquí sí podemos hablar de algo general. Aquí sí podemos decir que todos, naturalmente, tú y yo, hemos nacido, hemos crecido y nos hemos desarrollado como rebeldes contra Dios. El mismo Juan en el capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Lo que en otras versiones tú encuentras como lo que nace de la carne. A ver. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esto es algo tan sencillo como eso, como esta idea. Si algo nosotros podemos producir como seres carnales, es carnalidad. Ninguno de nosotros tiene la potestad de hacerse hijos de Dios. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacerlo. Así que, naturalmente, el ser humano es un ser carnal. ¿Qué quiere decir carnal? Quiere decir que tiene una tendencia, tiene una inclinación severa y muy poderosa a rebelarse contra Dios. Sammy, creo que estás exagerando. Bueno, no sé, pero leamos lo que dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, del versículo 10 al 11. En la Nueva Traducción Viviente dice así: como dicen las Escrituras, Pablo está citando el Salmo 14, y él dice: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Recuerdo una anécdota cuando yo estaba conversando con unos amigos respecto a este versículo, y yo les dije: oye, me asombra mucho que Pablo pueda decir esto. Ninguno de nosotros busca a Dios. Y me sorprende entonces la gracia que Dios ha tenido para conmigo, de que cuando yo no le buscaba, Él sí me buscó. Y ahora le quiero buscar porque Él me encontró. Pero resultó ser que había una amiga en el grupo que se me acercó y me increpó con todas sus fuerzas y con un gesto muy exagerado, y me dijo que no era posible, que ella sí había buscado a Dios con todas sus fuerzas y que por eso lo encontró. Y yo le dije: no me reclames a mí, reclámale a Pablo. Él es quien ha escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, conmigo no es el roche. Todos nosotros nacemos desviados, con una tendencia a la rebeldía, al quebrantamiento de la santa ley de Dios. Nadie tuvo que aleccionarnos para esto. Tú, cuando, no sé, quienes tienen hijitos, hermanitos, sobrinitos, tú no les enseñas a decir mío, ¿no? O de pronto está caminando y le tira al otro compañerito o amiguita un manazo. No le enseñas eso. O de pronto te llega con una mentira, ¿no? ¿Quién rompió esto? No sé, yo no fui. Nosotros podemos ver la corrupción, puede parecerte un poco exagerado, pero en realidad es una manera de comprender cómo la corrupción del hombre va despertando conforme nuestra personalidad y nuestra razón también va despertando. Tenemos esa tendencia de no considerar la bondad de Dios y someternos a ella. Ninguna capacidad humana, y eso es lo que dijo Juan cuando dice: lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y es que ninguna capacidad humana, ya sea física, emocional o intelectual, puede sacarnos del estado en el que naturalmente nosotros venimos o estamos. Únicamente la iniciativa de Dios, escúchame bien, solo la iniciativa de Dios hace posible que todo cambie. La adopción solo es posible cuando Dios interviene. Amén. Y alguien puede decir: ok, Sammy, pero entonces, ¿qué hay posibilidad alguna de que Dios me haga hijo? O sea, Dios,
hace hijo a quien se le da la gana. ¿Cuándo va a intervenir en mí? Porque yo no noto ninguna diferencia en mi vida, ¿no? Sigo viviendo así, asá, no me importa, etc. Pero no es que Dios no haya hecho nada o se haya cruzado de brazos. Dios ya intervino. Dios dio el primer paso. Dios ha dado el primer paso para el cortejo de un romance que se desarrolla por la eternidad entre Él y su novia, que es su iglesia. ¿Acaso no recuerdas? Juan es aquel que dice, inspirado por Dios obviamente, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y no sea ya más un bastardo. ¿Tú sabes qué significa bastardo? Alguien que no tiene padres, alguien que ha sido abandonado, alguien que ha sido rechazado por sus progenitores. Y Dios ha dado el primer paso para quienes estábamos así. Y Él invita a todo aquel que en Él crea a ser parte de su familia. Siendo nosotros pecadores, dice Pablo en Romanos, el Señor Jesús murió por nosotros. Por amor. Por amor. La motivación de Dios fue el amor. A su gloria, a su persona, a sus propósitos, a los suyos. No todos son hijos de Dios, eso está claro. Pero todos tienen la opción de serlo. No todos son hijos de Dios, pero sí tienen todos la opción de serlo. Y es que es una oferta gratuita de parte de Dios para su creación, para que podamos tener una relación íntima con Él, una relación familiar. La adopción no es un privilegio que viene cuando el pecador reconoce su estado de perfección, de suficiencia. No es para aquellos. La adopción no es para aquellos que dicen, no, yo estoy bien, no tengo nada de malo. Este mensaje no es para mí, este mensaje es para quien está a mi costado. Este mensaje debería estar escuchándolo tal o cual persona. Si tú tienes esa actitud ahora mismo, entonces, bueno, la invitación no es para ti. La invitación a ser parte de la familia de Dios e hijos de Dios es para aquellos que reconocen su estado de perdición, para quienes que reconocen que no tienen posibilidad alguna de resolver su vida. Y esto es algo tan evidente en ti y en mí, porque constantemente tomamos malas decisiones. O dime tú, ¿puedes llenarme media cara de un cuaderno de las mejores decisiones que has tomado en tu vida y que hoy te están dando los mejores resultados? Yo podría llenar muchísimos cuadernos con muchas malas decisiones que he tomado. Pero qué bueno es Dios, que Él hace nuevas todas las cosas. Él crea una nueva humanidad, una nueva sociedad, una nueva familia para aquellos que creen y reciben a su Hijo unigénito, Jesucristo, que se entregó por ti y por mí, por pecadores como nosotros, por gente imperfecta. ¿Acaso no recuerdas? En los evangelios se nos narra cómo Él acostumbraba a comer, beber y reunirse con la gente que era rechazada por el resto. Prostitutas, ladrones, mentirosos, corruptos, como tú y como yo. Como tú y como yo. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? Qué bueno que el Señor Jesús vino por gente imperfecta, porque si no, no habría opción para nosotros. O que alguien levante la mano, como decía el pastor al inicio en la Santa Cena, que alguien levante la mano si dice, soy digno de venir delante de Dios. Creo que no. No lo hay. Porque incluso hasta nuestra conciencia nos acusa. Tu conciencia y mi conciencia nos acusa. Solo cuando comprendemos que Dios no tiene ninguna obligación de otorgarnos este favor, este derecho,
es cuando podemos decir con el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 1: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Así que la invitación para que tú seas hijo de Dios está vigente. Y Dios no va a rechazar a nadie que acuda a Él con un corazón contrito y humillado. Nunca nadie que se ha acercado con fe y arrepentido ante el Señor Jesús, ante el Hijo de Dios, ha sido rechazado. Nadie. No lo ha habido, no lo hay, ni lo habrá. Amén. Vamos a ver entonces ahora qué privilegios hay de ser hijos de Dios. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 8, del versículo 15 al 16, por favor. Romanos capítulo 8, del versículo 15 al 16. En la Nueva Traducción Viviente dice así: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. El beneficio más evidente y primordial de ser hijos de Dios es que si antes teníamos una relación con Dios de creador, creación, o justicia y pecado, o antes teníamos una relación con Dios que ni siquiera era un tipo de relación, sino que estábamos destituidos de su gloria, como dice Romanos. Cuando Dios te adopta, cuando Dios nos adopta, podemos tener una relación de padre a hijo, una relación de padre a hijo con Dios. Y ya no solo como creador a creación, como a veces hacen promulgan los teístas, o ni siquiera como amo y esclavo, aunque esto es una buena definición para tocar más adelante. No es del todo inválida, pero no es ese el amo tirano y el esclavo abusado. No, ese tipo de relación no existe. Tenemos una relación en Cristo Jesús y por gracia de padre a hijo. Quienes son padres pueden comprender un poco esto, y quienes no, pueden hacerse una idea desde ahora de lo que Dios ha hecho para que cuando te llegue el momento puedas tener algunas directrices de cómo actuar. Créanme, mi hijita tiene 2 meses y antes, pues, no sé, ¿no? O sea, como que uno dice, los bebitos, los hijitos, y sí, por un ratito es bonito, ¿no? Cargarlo, y cuando se hace el popó, tú dices, ok, toma tu hijito, etcétera, y todo cool ahí. Pero cuando nace tu bebé, desde el primer momento en el que escuché su llanto, literalmente, no sé cómo, pero tengo otra vida. Es alucinante. Así que, no se tarden. Un día escuché uno de esos, un consejo así de unos líderes cristianos, y decían, bueno, sí, nosotros tuvimos hijos y cuando los tuvimos dijimos era para tenerlos antes. Y yo me preguntaba, siempre dije, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué beneficios puede tener ser padres antes, ¿no? O joven, etcétera? Pero, ahora sí lo comprendo. Es hermoso. Número 2, ¿qué otro beneficio tenemos cuando somos adoptados por Dios? Y es que podemos disfrutar de su amor y su cuidado, porque esto es lo que hace un padre con su hijito. Esto es lo que hace un padre con su hijo. Quieres que esté perfecto, seco, limpio, oliendo rico. No quieres que nada le pase, ni un zancudo, ni una mosca, y aborreces al insecto que se le ocurre posarse en la tierna piel de tu bebé. Bueno, esto es una idea mía, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 32 dice esto:
Mateo capítulo 6, versículo 32 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, habla de los padres terrenales, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Tremendo, tremendo. Si nosotros, siendo padres, o nuestros padres, quienes no son padres pero tienen padres, de alguna u otra manera, regañadientes, a veces nos dan ya algo, un regalo, porque les exigimos tanto, ¿cuánto más cuando tenemos a Dios por nuestro Padre? Él no nos dará todas las cosas, todo lo que necesitamos. Ojo, en negrita, mayúscula, necesitamos, que es muy distinto a lo que queremos. Podemos querer muchas cosas, pero necesitar quizá una o dos. ¿Sí o no? Y esto es a veces un problema cuando oramos a nuestro Padre. Estoy orando tanto por esto y él, la palabra de Dios dice que Él es mi Padre, yo soy su hijo y me va a dar todas las cosas. Pero, ojo, yo creo que un padre hace mal cuando le da todo lo que su hijo le pide. ¿No es cierto? Porque si es así, entonces un bebito a los 10 años podría darle, qué sé yo, diabetes. ¿Le puede dar diabetes a un niño? No lo sé, pero, o sea, me refiero a que un niño puede pedir dulce, 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 y un padre no es buen padre por decir toma, 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 toma. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esto es un pequeño principio de lo que puede significar esto de que Dios nos da a nosotros, sus hijos, buenos regalos o todas las cosas, como dicen otras versiones. Es más, en el contexto, cuando habla de todas las cosas, se refiere al Espíritu Santo. Por eso, cuando yo entendí un poco esto en mis oraciones, claro que le pido a Dios muchas cosas, ¿no?, necesarias, tanto económicas o de salud o materiales, pero al final procuro recordar que el Espíritu Santo en mi vida es más importante que cualquier otra cosa, y eso es lo que procuro pedirle a Dios cada día. Y te animo a que puedas hacer lo mismo si te parece bien. El principio 3 de lo que encontramos o qué beneficio hallamos cuando somos hijos de Dios, y es que tenemos comunión por medio de la oración. Y esto ya se los he dicho, el Señor Jesús nos enseña a orar Padre Nuestro. Qué curioso, cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, no les dice y van a orar Creador nuestro, o Dios nuestro, o Hacedor nuestro. No, le dice Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Dirigirnos a Dios como nuestro Padre, con esa confianza de que el Padre escucha a su Hijo, que está atento a sus necesidades. Pero ojo, más adelante en el mismo capítulo 6, versículo 12 dice: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estudia todo el Padre Nuestro, y desglosarlo es muy interesante. Punto 4, un beneficio que tenemos por ser hijos de Dios es ser guiados por su Espíritu. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. No hay hijo de Dios que sea guiado por la carne. Los hijos de Dios caemos. Hay momentos en los que la naturaleza pecaminosa nos gana, y a veces son pequeños tropiezos, a veces cosas un poco más graves y dolorosas, pero de manera general un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Recuérdalo, recuérdalo. Y Sammy, ¿cómo saber entonces si estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Siempre invito, y yo regreso a leer Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 26. Atento por favor, yo lo voy a leer. Dice así: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne, dice otra versión, los resultados son más que claros. No la voy a dar, Pablo ya dio una lista, y veamos si es que nos identificamos con algo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes.
cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es decir, quienes son guiados por el Espíritu, se nota cuando andan en amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. 5. Y tiene algo muy importante que tienes que considerar cuando tú piensas en Dios como tu Padre y te consideras a ti como su hijo. Es que todo buen padre disciplina a sus hijos cuando ve que están actuando mal. Y ser disciplinados por Dios es una evidencia de que Él es nuestro Padre. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 es citado en Hebreos y dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El Señor a quien ama reprende. Cuando el Señor te discipline, no pienses que lo hace porque tiene algo contra ti. No, es porque te ama y quiere que abandones ese pecado. Es porque te ama y quiere que vivas en santidad. Es porque te ama y quiere lo mejor para ti. Y déjame decirte que la disciplina de Dios es dolorosa. No la deseas, pero es necesaria. Y como punto número 6, quienes son hijos de Dios tienen comunión con otros hijos. Y esto es algo un poco evidente. Si somos adoptados por Dios como sus hijos y Él nuestro Padre, estamos ahora dentro de la familia de Dios. Y dentro de la familia hallamos otros hermanos, otros pecadores que también han sido aceptados o adoptados por Dios. Los autores de los evangelios y de los libros del Nuevo Testamento se refieren a los miembros de otras iglesias como hermanos. Y es muy importante tener comunión con otros hermanos, amarlos, tenerles misericordia, perdonarles como Dios nos ha perdonado, como decía en Mateo capítulo 6, es característica de un hijo de Dios. Primera de Juan 3:10 dice esto, no lo voy a explicar más porque no hay mucho tiempo, pero dice esto, escucha bien: por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Terrible. Los hijos de Dios son herederos del reino de Dios con Cristo. Gálatas 4:7 dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos 8:17. Tú y yo, por ser hechos hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, somos coherederos con Cristo Jesús, que de alguna manera es el hermano mayor, el primogénito de toda la creación. Si eres adoptado en la familia de Dios, no es solamente para que tú puedas decir: ay, Dios, mi papi, o papito lindo, o Abba Padre, etc. No, es para que tú seas parte de su familia real. He escuchado a veces que dicen: soy el hijo del rey, soy la hija del rey, soy una princesa o un príncipe de Dios, por lo tanto tengo que andar con este carrazo, tengo que andar con estas tabazas, tengo que andar con mi bling bling y este iPhone no sé qué y no sé cuánto. Pero yo no veo que la Biblia hable de hijos de Dios respecto a esa manera. ¿Por qué no decimos: soy el hijo del rey, soy la hija del rey, como príncipe o princesa de Dios voy a andar en santidad, voy a vencer el pecado, voy a glorificar a Dios en mi trabajo, en mi universidad, en mi instituto, en mi familia? Soy el hijo del rey, voy a ganar a los perdidos. Soy el hijo de un rey victorioso, un rey que tiene todas las de ganar, porque su enemigo está bajo los pies del rey. Soy parte de la familia
de Dios, de la realeza de Dios. Una nación de sacerdotes. ¿Tú sabes qué hacía el sacerdote? Representaba a Dios ante el pueblo. ¿Y por qué no hacemos eso acá? Somos hijos de Dios, representemos a Dios aquí en Trujillo y ganemos a las almas. Que nuestro trabajo se nos reconozca porque somos diferentes, porque somos sal y luz. Sammy, ¿por qué eres así? Manuel, ¿por qué te comportas así? Karen, ¿por qué no participas de este acto de injusticia o de esta coima o qué sé yo? Soy hijo del rey, soy hija del rey, el rey de reyes y señor de señores. Y como todo hijo, como último punto, debemos y tenemos un llamado de imitar a nuestro Padre. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, porque Dios te eligió a ti y a mí para ser sus hijos. Te está llamando a ti para que seas parte de su familia. Sean santos en todo lo que hagan, porque las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Si tú tuviste un padre abusivo, el buen padre te está ofertando una relación con él. Si tuviste un padre ausente, Dios está ofertándose como tu padre, el padre que no tuviste, que te maltrató, que te engañó, que te abandonó. Si no sabes cómo ser padre, si te encuentras totalmente perdido como yo, qué mejor que el Padre Celestial, quien puede enseñarnos cómo conducir a nuestros hijos. Tú puedes disfrutar de esta paternidad, de esta relación hoy. Él se está ofreciendo a ti. Ofreció ya a su único hijo. De tal manera te ha amado Dios. De tal manera te ama Dios que entregó a su hijo, y Él quiere adoptarte. Y Él quiere que tú seas de su familia. Y cuando Él te adopte, no tienes que hacer nada. Él lo hará todo. Jamás serás igual. Jamás volverás a ser igual. Créeme, hay muchos que podemos asegurarnos. Si eres hijo de Dios hoy en día, el Espíritu te lo confirma, entonces sigue adelante. Ánimo, ánimo, porque se nos ha prometido el reino, pero el reino lo vamos a vivir desde ahora. Amén. Ponte de pie, por favor.